En esta presentación daremos por finalizado el estudio introductivo a la biogeoquímica marina y abordaremos los flujos de nitrógeno en algunos ecosistemas costeros de forma muy breve, solo para que acaben de consolidar cómo funciona todo este proceso de producción y cuáles son los factores más importantes que determinan que en un ecosistema pueda haber producción de biomasa en relación en cómo fluyen los compuestos en estos. En primer lugar, y un tema del que no hemos hablado a lo largo de esta asignatura, pero que es importante, es mencionar la relación de Redfield, ya que esta relación es determinante cuando pensamos si en un ecosistema hay suficientes nutrientes de algún tipo de elemento, hay suficiente cantidad de algún tipo de elemento. La relación de Redfield es la proporción molecular de carbono, nitrógeno y fósforo en el fitoplancton. Y por tanto define las proporciones de estos tres elementos esenciales que el fitoplancton requiere que haya en el medio para poder llevar a cabo la producción primaria. Y esta relación de carbono, nitrógeno y fósforo en proporciones es de 106 de cantidad de carbono molecular, 16 de nitrógeno y 1 de fósforo. Hemos mencionado muchas veces que el nitrógeno es un nutriente limitante en los ecosistemas, y basándonos en esto, ¿qué significa? Que normalmente se encuentra en una proporción menor de 16 respecto a 106 de carbono, ¿no? Se encuentra en una proporción menor a la necesaria respecto a la cantidad de carbono disponible. Bueno, teniendo esto claro, primero, pues la manera que vamos a abordar los flujos de nitrógeno va a ser tratando de responder la paradoja de los arrecifes de coral. Esta paradoja del nitrógeno lo que significa o se refiere a una pregunta que varios de ustedes me han hecho a lo largo del curso. Y es cómo es posible que en regiones oligotróficas, donde el nitrógeno es tan escaso y por tanto es muy limitante para la producción, hay ecosistemas tan productivos como los arrecifes de coral. Esto es lo que ocurre generalmente en las aguas tropicales, donde encontramos estos arrecifes coralinos, y aquí en México tenemos un claro ejemplo en la zona del Caribe. Como todos los ecosistemas costeros, los arrecifes de coral pueden presentar distintas fuentes de nitrógeno, ¿no? Desde surgencias, transporte advectivo en el propio sistema marino, descargas costeras superficiales de subterráneas, fuentes atmosféricas, etcétera, etcétera. Pero los mecanismos principales que explican esta paradoja del nitrógeno, de la posibilidad de que haya una gran producción en un ecosistema de forma llamativamente oligotrófico, es el proceso de fijación de nitrógeno, ¿no? El nitrógeno nuevo introducido por cianobacterias y bacterias heterotróficas, que constituye un aporte importante. Sin embargo, pues este nitrógeno fijado es utilizado rápidamente.
Y luego el segundo factor es el intenso reciclaje de nutrientes que se da en el propio ecosistema, es decir, in situ. Hay un reciclaje a través de todos los procesos del ciclo de nitrógeno que ya conocen, de amonificación, de nitrificación, etcétera, que favorecen que dentro del ecosistema haya nitrógeno suficiente para sustentar la alta productividad. Y esto, como pueden imaginar, está ligado a la capacidad del arrecife coralino de frenar el movimiento de las aguas y favorecer que se mantengan en él los compuestos nitrogenados y estos no sean exportados a otros ecosistemas. En esta imagen se ve pues un resumen de los procesos que ocurren principalmente en el arrecife coralino. Y como podemos ver, estos procesos ocurren esencialmente en lo que sería sobre el fondo o sobre el sustrato duro característico de estos ecosistemas. Respecto a la fijación, ¿no? La fijación está fuertemente acoplada a los demás procesos y favorece la productividad porque el nitrógeno fijado es rápidamente utilizado. En los arrecifes de coral, muchos de los fijadores no se encuentran en la columna de agua, sino que se encuentran asentados o pegados al sustrato duro proporcionado por los corales y demás organismos calcáreos de este ecosistema. La fijación, aparte de que existe radiación solar en estas zonas debido al carácter somero del arrecife, se puede ver incrementada por la presencia de peces y invertebrados que pastan sobre los corales para su alimentación. Estos organismos suelen raspar las macroalgas y al raspar dañan al coral y las zonas dañadas pueden ser colonizadas por cianobacterias fijadoras de nitrógeno. Además, al raspar las macroalgas, los consumidores de macroalgas limitan su crecimiento y permiten que haya espacio suficiente para el crecimiento de cianobacterias. De esta manera, las cianobacterias fijadoras no tienen que competir por sustrato, tienen gran disponibilidad de sustrato y de espacio que al final representa un recurso en el ecosistema. Tras la fijación del nitrógeno, muchos organismos pueden procesar los nutrientes en una cadena de reciclaje continuo e intenso que aprovecha el poco nitrógeno disponible rápidamente. Los compuestos de nitrógeno, por ejemplo, pueden ser asimilados por organismos fotosintéticos y dada la poca profundidad de los ecosistemas de arrecife de coral y la elevada claridad del agua, la radiación solar alcanza el fondo sin problemas, proporcionando energía a los organismos fotosintéticos que también pueden vivir asentados en el fondo. Por otro lado, los compuestos nitrogenados que liberen todos estos organismos fotosintéticos y el resto de la comunidad que vive ahí pueden ser utilizados por una gran diversidad de organismos heterótrofos. Por un lado, la compleja estructura de los arrecifes coralinos, con muchas cavidades y espacios pequeños, proporciona hábitat
para que sea colonizado por muchos microorganismos con una diversidad metabólica grande. Estos organismos pueden, por un lado, transformar nitrógeno en los distintos procesos que conocen y además pueden servir de alimento para otros organismos heterótrofos y sustentan de esta manera la elevada producción secundaria que encontramos en los arrecifes de coral. Otra parte del nitrógeno usado por el propio coral es el que se recicla en el mismo organismo. En este sentido, el coral libera los residuos nitrogenados, los excreta, pero son usados por las algas simbióticas, las zooxantelas, que ustedes ya conocen. Entonces, del nitrógeno que ya está utilizando, lo recicla prácticamente él mismo. Además, todos los organismos heterótrofos que haya en el arrecife, que se sustenten en la microbiota de distinta naturaleza o en las algas, las macroalgas, desecharán compuestos nitrogenados que también al final están circulando en el propio ecosistema. Ahora que sabemos que hay un montón de microorganismos que están reciclando el coral y recambiándolo de forma dentro del arrecife, otro aspecto que potencia la producción en los arrecifes es, como les decía hace un momento, la presencia de aguas calmas. ¿Por qué? Porque esto favorece que todos estos compuestos que están circulando no abandonen el sistema, no sean exportados y puedan ser reciclados in situ. La disipación de la energía del agua en los arrecifes coralinos, como les comentaba en la presentación anterior, favorece la depositación de materia orgánica y su reciclaje en el lugar. El principal proceso que participa en este reciclaje es el de amonificación, por el cual los compuestos liberados por todos los organismos en el ecosistema y que permanecen en el sitio por las características propias del arrecife coralino podrán ser reciclados para su uso por parte nuevamente de los productores primarios. Como resultado de todo lo anterior, podemos deducir que uno de los sitios con más nitrógeno en distintas formas en el arrecife coralino es el suelo y más precisamente el agua intersticial de este suelo. La depositación de las partículas favorece una actividad enorme de reciclaje de nutrientes nitrogenados, de compuestos nitrogenados, que da lugar a altas concentraciones de nitrógeno disuelto en el agua intersticial del suelo, y debido a que la concentración de compuestos en el suelo es mayor que en la columna de agua, generalmente hay un flujo neto de nutrientes del suelo al agua. Si pensamos en esta cuestión de que el arrecife detiene el movimiento del agua o ralentiza el movimiento del agua, no lo detiene, ¿no? Podremos deducir rápidamente que la concentración de compuestos de nitrógeno y de nutrientes en general en el arrecife es mayor en la parte interna, donde las aguas son más calmadas, que en su parte externa, donde hay mayor movimiento de agua que puede arrastrar los compuestos disueltos. Esto que les he explicado de los arrecifes coralinos finalmente es el secreto para que puedan comprender cómo fluyen los compuestos, en este caso nitrogenados, pero se podría aplicar a varios de ellos, en los ecosistemas.
Esto sumado a lo que ya hemos visto de entrada y salida de compuestos de sistemas costeros. En la zona costera, por tanto, en general, los factores que contribuyen mayormente a la disponibilidad de del nitrógeno son las entradas de distintas fuentes y, en muchos casos, con un papel importante de la fijación, y después la retención o la capacidad de los ecosistemas de retener nutrientes dentro del mismo ecosistema y que estos no sean exportados. Y en las zonas costeras, donde especialmente se retienen nutrientes, es en el suelo. Sin embargo, esto dependerá siempre de la dinámica del agua dentro del sistema. Factores que favorezcan el bajo movimiento del agua, los largos tiempos de residencia de agua en un cuerpo determinado, favorecerán el incremento de nutrientes o la retención de nutrientes y su reciclaje en el mismo lugar. Por tanto, entrarían como en un ciclo que no cesa nunca, ¿no? Habría importación más reciclaje in situ. En zonas donde el flujo de agua es fuerte y hay entradas y salidas de agua del sistema, hay una baja capacidad de retención de nutrientes y si los aportes no son altos, la producción será baja. Entre esta presentación y la anterior, creo que ha quedado claro que en ecosistemas con grandes acumulaciones de partículas en el fondo, el principal reservorio de nitrógeno es el sedimento, por lo que el nitrógeno fluye del sedimento al agua. Es por esto, por ejemplo, que se dice que los manglares constituyen limpiadores del agua en cuanto a nutrientes y por eso favorecen o ayudan al desarrollo de los pastos de las praderas de pastos marinos en zonas adyacentes. El sedimento de manglares es una zona de acumulación de materia enorme y en esta materia también se halla el nitrógeno. En realidad existen muchos detalles más que no hemos podido abordar durante la asignatura, detalles de capacidades metabólicas, detalles puntuales de cada ecosistema. Pero creo que la principal idea de cómo funcionan todos estos procesos y ya la podrían tener clara y que con esta información sean capaces de entender o de reflexionar sobre lo que ocurre en los sitios que ustedes han elegido para sus proyectos de investigación.